se oye, se escucha, dice por medio de comunicación, y sobre todo son las cosas que están relacionadas con nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos. Y mi intención, yo quisiera que nosotros, tanto los que estamos aquí como los que nos oyen, tuviéramos la firmeza, la seguridad de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Dios y de lo que Él tiene para nosotros. Que aquí estamos de paso, tanto bien en este país como en el país donde estemos, en el lugar donde el Señor nos haya situado, por necesidades o circunstancias. Allí está el Señor, teniendo cuidado de usted y teniendo cuidado de mí, dándonos enseñanza de su cabeza. Yo esta mañana estaba pensando esta semana en qué traer y estaba pensando en las personas que nos han dejado la palabra, que han sido los maestros, los que han tenido la revelación, nos han transmitido esta palabra, y pensando en todo esto, pensaba en que vino Juan a la memoria, teniendo en cuenta que es un hombre que estuvo con Juan el Evangelista, un hombre que convivió con Cristo, debía de estar muy cerca también del parentesco con Cristo. En fin, no son, aparte de encontrarse cuando Cristo fue bautizado y allí ya siguió al Señor Jesús, posiblemente ya se conocían de antes, ya tenían esa relación de parentesco, como he dicho, y fue el discípulo, como nos dice la palabra, nos revela, era el discípulo más amado del Señor. El Señor nos ama a todos y amaba a los doce, e incluso a Judas, a aquel que le vendió, pero el más íntimo era Juan. Cuando el Señor Jesús resucita y sube a los cielos, 50 años más tarde, posiblemente antes, en esos 50 años Juan tiene una experiencia, a ver cómo diría yo, en cuanto al pueblo de Israel, una experiencia difícil, dura, porque en el año 70, el templo donde ellos iban a orar, el templo donde el pueblo de Israel iba a postrarse delante de Dios, a ejercer sus peticiones, su adoración, había sido, completamente destruido por el imperio romano. Pero es que en el año 70 al año 90, no solamente el templo fue destruido, sino que nos dice la historia que la misma Jerusalén fue tremendamente destruida. Todo esto lo vivió Juan. Juan estaba en Éfeso, allí fue pastor de la iglesia de Éfeso, y en aquella persecución, en aquella gran tribulación, nos dice Apocalipsis y nos dice la historia que Juan fue llevado prisionero o esclavo a la isla de Patmos, a unas canteras que tenían allí los romanos, los cuales servían también de prisión. Aproximadamente la edad de Juan era de 80-90 años, era un hombre anciano. En ese periodo de persecución, muchos cristianos fueron perseguidos y asesinados por el imperio. ¿Por qué no murió Juan? ¿Por qué no mataron a Juan? Primero podemos decir que la mano de Dios estaba curando, posiblemente también por la edad, era un hombre anciano. Y allí recibió la revelación del Señor, que se le presentó el Señor, como nos revela Apocalipsis al principio.
Y allí es donde escribió los evangelios, el Evangelio de San Juan, las cartas y el Apocalipsis. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de 50 años de persecuciones, después de tener la experiencia de la gran tribulación y de la gran destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, en sus escritos no se refleja nada de esto, sino que en su mismo evangelio, que es donde yo leo esta mañana, y voy a ir leyendo, nos encontramos, aparte de sus escritos, Juan lo que hace es aportar a lo que ya existe, porque ya estaba escrito todos los documentos. Estaba escrito el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, que se escribieron hasta los años 60 hacia atrás, del 30 al 60. Estaban los escritos de San Pablo, que San Pablo fue sacrificado en los años, en la década de los 60, a mediados de los 60. Estaban escritos todos los grandes escritos de Pablo, estaban escritos. Juan los conocía, los pergaminos de estos escritos vendía Juan, y entonces Juan lo que hace es aportar y afirmar quién era aquel Jesús de Nazaret, por el cual tanta tragedia había venido al pueblo de Israel. Y escribió su evangelio, pues confirmando lo que a través de las revelaciones y de las profecías decían de aquel que iba a venir, aquel Mesías, aquel Hijo de Dios, aquel enviado de Dios que venía a este mundo para enderezar todo el Dios de una forma, para enderezar todo lo que el hombre desde el principio había torcido, comenzando por nuestra propia vida. Porque no solamente, como dijo ya al principio, Dios le dijo a Adán, por tu culpa maldita es la tierra y toda la creación que hay en la tierra, sino que tu propia vida hace su pueblo, o la ha mantenido, para que sea una carga para ti. Y esto venía a restaurar, 4000 años más tarde, venía a restaurar a aquel llamado Hijo de Dios, o el enviado o el Mesías. Juan entonces comienza su evangelio con palabras firmes, diciendo quién realmente es este Mesías o este Hijo de Dios que había sido sacrificado y que había resucitado y que había subido a los cielos. En el Evangelio de San Juan, al principio, tenemos esta palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, en el principio era la palabra de Dios. Podemos decir claramente una traducción real. Esta palabra era con Dios. Este verbo que era la palabra del principio era con Dios. Y esta palabra era Dios. Este Jesús de Nazaret es Dios. Este Jesús era en el principio con Dios, dice el todo. Todas las cosas, claro, hermanos, que para que nadie nos confunda, ningún maestro, hay muchos maestros hoy en día que nos quieren confundir. Maestros fuera de la iglesia y maestros dentro de la iglesia. Son más peligrosos los que están dentro de la iglesia, los maestros que están dentro de la iglesia y que nos desvían. Que nos dice, sí, esto es lo que leemos, pero no, tenemos que interpretarlo de esta otra forma. A mí
que desde hace años. Es cuando a Pilato los judíos le dijo, no pongáis la cruz, que es el rey de los judíos. No pongáis el letrero, pero que es sacrificado o muerto o condenado por ser el rey de los judíos. Pongo otro letrero, pongo otra cosa, pongo otra sentencia. Y entonces la palabra de Pilato, lo que he escrito está escrito. He puesto rey de los judíos, pues rey de los judíos, pero no muere por el Hijo de Dios, no muere por otra causa, sino muere porque vosotros lo despreciáis y es vuestro rey. Porque lo habéis pronunciado así. Entonces, lo que he escrito está escrito. Y lo que está escrito, que no diga ningún maestro hoy o hace 500 años o los años que sea, a decirnos que es contrario la interpretación a lo que está escrito. Por eso, en esta mañana hago este hincapié. Todas las cosas, dice el rey, todas las cosas por él, por Jesús, el Hijo de María, fueron hechas. Y sin Jesús de Nazaret, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios único, aunque le pese, aunque se moleste, aunque digan, no digas que el Dios único, que hay muchos, no, el Dios único, el Dios Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que creó el universo, todo cuanto se ve, todo cuanto existe, tu vida, mi vida, toda la vida que hay sobre esta tierra, la maravilla que hay sobre esta tierra dentro de un sistema de cosas y de millones y millones de cuerpos celestes, hasta ahora es donde estamos nosotros, donde hay vida. Esto lo hizo. Y sin él, nada de lo que hay existiría. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos en Jesús de Nazaret, creemos que junto al Padre y junto al Espíritu Santo creó los cielos y la tierra. Y creó nuestra vida. Luego nos dice en el 7, en el 9, perdón, en el 9 dice, aquella luz verdadera, porque Dios es luz, que alumbra a todo hombre que en este mundo. Así que la luz de Dios, la luz del Padre, la luz de Jehová de los ejércitos, en Cristo Jesús, venía a este mundo. Dice que aquella luz estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo, nosotros, porque quién duda cabe que la demás vida algo es mi animal, no, nosotros no le conocimos, lo rechazamos. Le rechazamos en el Edén. Cuando Adán con Eva, su compañera, estaba en el Edén y desobedeció lo que el Señor le dijo. Estamos tratando sobre el estudio que estamos dando. Cumple mis mandamientos, cumple los mandamientos de Dios. Y allí Adán tenía un mandamiento, que estaba libre en aquella creación, que no le faltaba nada. Pero Dios le dijo, no toques ese árbol del bien y del mal. No lo mires, no lo toques. Tiene bastante fruto, tiene bastante, pero no me toques ese árbol. Ese es el mandamiento que te doy. No te sientes en la silla oscura, siéntate en la silla blanca. No te sientes en la silla de madera, siéntate en la silla de plástico. No me toques ese árbol. Y el árbol fue tocado. No solamente fue mirado, sino fue tocado y cogido el fruto. Y cuando Dios se presenta delante de él, vemos el menosprecio o el desprecio que Adán había contra él.
Y cuando vino a este mundo para restaurar todas las cosas, sufrió lo mismo. Los llevaron a la cruz, los condenaron, sin saber que aquello era bueno para ti y para mí. Porque todos aquellos que creemos en Él, hemos sido restaurados y hemos sido adoptados por Dios y nombrados y reconocidos como hijos de Dios. Los que le rechazan no. Los que le rechazan no. Pero los que le recibimos somos proclamados hijos de Dios. Por una promesa de vida eterna, una promesa para estar con Él. El mundo no le conoció. El hombre dice a los suyos vino, a los suyos, que era su creación, somos nosotros, yo soy de Él. Pero nosotros, los suyos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el Ungido, en la promesa que Dios le hizo aquí a Adán, a la mujer, más que a Adán, a la mujer, Dios la puso a la mujer, que le dijo, tu simiente saldrá el que destrozará el dominio, el poder que tiene el diablo, por la serpiente aquella que se presentó delante de Eva y la confundió. Además, a los que le recibieron el dote, a los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son inventados de sangre, no tienen que nacer de mujer otra vez, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es la voluntad de Dios. Pues, ¿sí? Tenemos que un milagro para nosotros en la creación. Dijo Dios que la tierra crea no sé qué, y que los cielos, y que nazcan los pájaros, y las plantas del campo, y los animales del campo, y al mismo tiempo después al final, y hagamos al hombre a nuestra semejanza. Esta es la voluntad de Dios, lo que ningún hombre puede hacer. Ningún hombre, ninguna criatura es capaz de crear. Puede fabricar con las cosas que hay, puede hacer muchas cosas, muchos inventos, pero crear. Ahora están por ahí hablando de que parece ser que con los instrumentos que están fabricando van a profundizar el universo y van a conocer cómo comenzó el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el hombre quiere saber dónde está el principio de las cosas. Vamos a terminar aquí, vamos a ir después y aquel verbo, aquella palabra que en el principio dijo, hágase los astros, hágase la luz. Aquella palabra, porque Dios es espíritu. Y nosotros, porque está hablando para nosotros, la revelación es para el hombre, el que tiene que pasar al cielo y ser salvo y restaurado es el hombre. El hombre no tenemos capacidad de ver a un Dios espiritual, un cuerpo espiritual. Lo veremos cuando seamos transformados, pero hoy en este cuerpo no. Por eso fue necesario, cuando se presenta aquí al hombre, es necesario que escoja un cuerpo. El cuerpo que cogió fue el cuerpo que nació de María Virgen, por el poder del Espíritu de Dios.
empieza su evangelio y continúa todo su evangelio de hablando de Jesús de Nazaret como Dios. Otro hace hincapié de que es el profeta, otro evangelista, otro escritor. San Pablo es exactamente igual. San Pablo confirma y aclara y lo explica que Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz, aquel que se le presentó en el camino de paso a Damasco para encarcelar a los cristianos, cuando se encuentra con él, dijo claramente que era el Hijo de Dios, que era Dios manifestado en carne. Y a Timoteo le dice, grande es el misterio de la piedad o de la bondad de Dios. Dios manifestado en carne. Y escogió aquel cuerpo, el cual nació de María Virgen. Nos vamos al capítulo 14, un capítulo que para nosotros debe estar clarísimo. Si nosotros nos fijamos en el capítulo 13 de Juan, en el capítulo 13 de Juan tenemos la Santa Cena, la última cena. ¿Y cuándo se celebra la última cena? El Jueves Santo. Un día antes de la resurrección de Cristo. En el capítulo 13, vuelvo a recalcar, tenemos la cena del Señor, cómo Él le daba los pies a sus discípulos y cómo es la última noche que va a estar con Él. Bueno, la última noche es parte de la noche. El capítulo 14 tiene esta enseñanza que posiblemente fue después de la cena, no antes después de la cena y antes de marcharse hacia el huerto, donde iba a ser prisionero. Lo pongo ahí, lo quiero decir de que nos demos cuenta donde se produce este sermón o esta enseñanza. Porque fijaros bien, porque empieza así. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Y hay dos puntos, punto y coma. Aquí ya veo un poco regular, punto y coma. Fijaros que la fuerza que tiene esta palabra. Creed en Dios. Creed también. Es la última noche que Jesús muchas veces le había preguntado, ¿pero tú quién eres? Dínoslo. Acláranos las cosas. ¿Por qué tienes estas enseñanzas? ¿Por qué te atreves a hablar con los maestros, con los escribas, con los fariseos? ¿Te atreves a hablar de las cosas bíblicas o del Antiguo Testamento o de la doctrina con esa claridad y fortaleza y confianza? ¿Quién eres tú? Y él callaba, pero en esta ocasión ya, la noche que iba a ser cogido o entregado, dice, ¿crees? No se turbe vuestro corazón, yo que estoy viendo lo que te voy a decir, que no te alteres, no te pongas nerviosa, no te pongas nervioso, quédate firme, que lo que te voy a decir es muy serio. Y aquí el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Esto es escuchado por los religiosos, por los maestros religiosos, por los escribas, por los sacerdotes. Esto era una gran blasfemia. No, hombre. So pena que creamos, y yo lo creo, y no solamente lo creo, sino que tengo la experiencia de Dios, en que Jesús de Nazaret, el Hijo de María, era Dios hecho hombre. Aunque haya muchos religiosos, muchos maestros que pongan en duda e
incluso nos digan que no. Y en nuestros días esto parece que prolifera. Hay muchos enseñadores que ponen en duda la muerte y resurrección de Cristo. Algunos un poco más atrasados, algunos un poquito más atrasados, dudan de que hubiesen existido, pero estos son los mínimos. Estos son los más indocumentados, los más analfabetos, yo qué sé, cómo decirlo, los menos letrados. Ya que no existió, que fue algo así como una milonga. Jesús de Nazaret, según la historia y según los evangelios, que es la historia más amplia, nació hace 2000 años de una virgen llamada María y por el poder, engendrada por el poder del Espíritu de Dios, sin terminar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en un ciclo? No se puede preocupar, quedaos tranquilos, no alteréis. Yo creo en Dios y creo también. En la casa de mi madre muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. En esa morada de mi padre, voy, yo tengo potestad, voy a preparar lugar para vosotros. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios manifestado en carne, yo tengo esa potestad. Y mañana me van a matar. No soy de así, ya lo había dicho antes, te iban a crucificar, me van a crucificar, vamos a Jerusalén y allí me van a sacrificar. Ya le había enseñado, le había dado muchas lecciones, muchas revelaciones. Hoy pues a preparar un lugar para vosotros, porque tengo esa potestad, porque voy a la casa del Padre, porque voy al mismo cielo. Y si después de preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde está Cristo, donde está el Hijo de Dios, donde está el Dios grandioso, el Dios bendito, va a venir por ti, y va a venir por ti, y va a venir por los cristianos, no por otros. No por los religiosos, por el pueblo que le sigue, que allí en Antioquía se le llamaron cristianos, porque seguían a Cristo, no porque seguían al sacerdote o a otro cualquiera, porque seguían a Jesús de Nazaret, eran seguidores de Jesús de Nazaret. Juan el evangelista, a los 90 años, como seguidor de Cristo, estaba sufriendo las consecuencias de ser seguidor de él, y estaba en paz, encantado, esclavo, prisionero. Vosotros estáis conmigo, en los mismos tiempos. Con un cuerpo semejante al suyo. Y nosotros ahora no vamos a explicar ni tal cómo será él, él lo ha dicho y él nos lo mostró y nosotros lo creemos. Hubo allí una especie de pregunta, ya sabía dónde voy y sabéis el camino, que he estado con vosotros 3 años y medio y os he enseñado muchas cosas. Y entonces Tomás, uno de ellos, le preguntó, ¿cómo podemos saber el camino? Y están estas verdades. Estas verdades que sabemos nosotros en el verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Para llegar allí yo soy el camino. No hay otro. No me creen. Ahora quieren hacer mezcla la sociedad, algunos, quieren hacer mezcla. No, aquí lo juntamos todo y aquí todos vamos a ir muy bien y aquí una buena religión y una buena cultura y aquí tú tienes tu Dios, yo tengo el mío, tú tienes... No, yo soy el camino. Y para llegar al cielo tenéis que entrar por mí. Y yo soy, como dice, continúa. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. No hagáis más apaño, la verdad soy yo. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Y al mismo tiempo yo soy la fuente de la vida. Yo soy la fuente de la vida. Y vosotros tenéis
y yo te doy a ti la vida. Yo te aporto a ti la vida. Y no te la aporta ningún maestro, por muy religioso que sea. Esto es lo que tengo en la Biblia, esto es lo que tengo en el Evangelio, y esto es lo que yo creo. Y no solamente es lo que yo creo, es que vivo desde hace muchos años, vivo una experiencia con Dios. Una íntima experiencia con Dios. Que cuando he necesitado consuelo, Él me ha consolado. Cuando estaba perdido, Él me ha encontrado. Cuando no tenía fuerza, Él me ha dado. Cuando vivía sin esperanza, Él me ha dado la esperanza. Es una experiencia personal. No se puede transmitir. Lo que tú tienes, puedes publicarlo, puedes testificarlo, pero no puedes transmitirlo. Ojalá pudiéramos transmitirlo. Cada uno somos responsables de aceptar o no aceptar lo que el Señor nos ofrece. Creer en mí, tendréis vida eterna, dice el Señor. Creer en el Señor Jesucristo, le dijo al que carcelero, Néfeso, que fue. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Y ahí nosotros sí podemos, Señor, yo he sido salvo, que los míos también sean salvos. Que mi familia, los que me rodean, mis hijos, mis padres sean salvos. Que díselo al Señor. Pero transmitirlo no podemos. Lo que nosotros tenemos la experiencia de que no podemos transmitir. Y así podemos seguir viendo cosas estas. Felipe le preguntó, le dijo también, Señor, muéstranos al Padre y tal. Y palabras más claras imposible. Felipe, 3 años contigo, quieres que te muestre al Padre, 3 años que me estás viendo. Todavía no has sido capaz de ver al Padre en ti. Gracias, Señor, que nosotros vemos al Padre y vemos a Cristo en el Padre y vemos al Espíritu Santo y vemos que el Espíritu Santo es el que